paso a presentar a la doctora Nora Poggio. Ya saben ustedes que es del Hospital Argerich, especialista en dermatología, jefa de la sección fotomedicina, la bendita fototerapia, es lo que siempre preguntan, ¿no? Y hoy con ella, bueno, la verdad que tiene un montón de títulos, además es del Consejo Médico Asesor de AEPSO, que nos llena de orgullo, pero hoy dijimos que íbamos a hablar de los mitos y realidades de la psoriasis. Y vos que estás en hospital, que por ahí pasa el rebaño, y vaya si pasa, ¿no? En todos los hospitales públicos. ¿Cuáles son los mitos con los que siempre te encontraste, Nora? Hola Silvia. Esas cosas que el enfermo llega y cree que, no, pero yo pensé que esto era así, porque alguien se lo dijo además. Exacto. Bueno, primero te saludo, buen día a todos los que están escuchando. Bueno, en realidad hay varias como creencias llamadas mitos o fuertes posiciones de la gente que las toma como si fuera verdad. Claro. Una de ellas, por ejemplo, todo atribuido al estrés. Es decir, la causa es el estrés. Bueno, entonces... ¿Eso no te dicen, tengo psoriasis nerviosa? Exacto, tengo psoriasis nerviosa. Eso no es así, porque el estrés puede ayudar como un gatillador, como un desencadenante, pero no es la causa, no alcanza para eso. Entonces, cada uno con el estrés va a ser una manifestación diferente. Algunos, el estrés potencia algo que ya tiene de predisposición el paciente, por ejemplo, se le cae el pelo o tiene trastornos digestivos. Y en la psoriasis, bueno, puede llegar a desencadenar, puede ser un gatillador, pero tiene que haber esa predisposición para tener la enfermedad. Ese, por ejemplo, es algo muy frecuente. Bien, no, vos es que yo recuerdo cuando todavía íbamos a la oficina de AEPSO, porque en realidad en AEPSO hace rato que estamos haciendo homeworking, porque la oficina está en Avenida de Mayo, y eran tantas las protestas que había que terminábamos perdiendo más tiempo arriba de algún medio de transporte, que hasta que un día dijimos, bueno, trabajamos desde las casas, ¿no? Y una vez por semana íbamos a la oficina. Pero me acuerdo que venía gente, cuando yo iba todos los días, y se sentaban adelante mío y me decían, no, es que es muy nervioso, nunca va a tener arreglo. Y era como una, y hay como una culpa que se le echa. Exactamente. Le queda como un estigma al paciente. Exacto, sí, es real eso. ¿Qué otro mito? ¿Qué otro mito, Norita? Bueno, por ejemplo, que de repente esto es algo muy importante, que lo nuevo es lo mejor, que lo que está usando un vecino, un amigo que le dieron para la psoriasis, a mí me va a hacer bien. Eso, por ejemplo, es otra de las creencias, que eso también es muy importante decirlo. Y es muy peligroso, además. Es muy peligroso, y además que si bien la psoriasis es una enfermedad con determinadas características, los que somos únicos somos nosotros. El ser humano es único, y entonces desde esa óptica, cada tratamiento va a ser específico para cada persona, porque la psoriasis se va a manifestar en un contexto diferente, de acuerdo a la localización, de acuerdo a si esa persona tiene otras enfermedades asociadas. Entonces, eso es muy importante. Lo que es para uno no puede ser para el otro. ¿Mm? Tal cual, tal cual. Eso es muy, vos sabés que es muy común en los grupos de Facebook, por ejemplo, donde dice, ay, ¿qué me puedo poner? Y salen todos, ponete con el betasol, ponete esto, te ponen en la foto de la cremita. Le digo, paren ahí, paren un poquito. A vos te la dio el médico, puede ver tu psoriasis. Exacto, hay cosas que son comunes para todos, como es la hidratación de la piel, el uso de jabones específicos para que esa piel, ese manto hidrolipídico esté conservado como defensa. Entonces, eso sí es en común, hay que usar ese tipo de jabones, hay que hidratar la piel, pero después el tratamiento específico se va a adaptar para el tipo de psoriasis que cada paciente tiene. Obvio. Bueno, a ver, yo ya me voy a las preguntas que hicimos, así que nos manda la gente, ¿no? ¿Por qué la psoriasis? Esta no es fácil, ¿eh? Ay, a ver, ¿Por qué la psoriasis? ¿Por qué la psoriasis es una enfermedad crónica del sistema inmune?
Bueno, es interesante la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo Es que interesante. pasa? Es muy interesante. Evidentemente se han hecho grandes estudios en años. La psoriasis hace sobre todo 15 años que tiene un avance increíble de investigación. Tremendo. Y entonces se ha comprobado que tiene una base genética. Hay una importante cantidad de genes. Los genes se llaman SORS. Hay uno que es el más importante que se llama el SORS1, que asienta en el cromosoma 6. Entonces ahí es esto de que digo que cada uno tiene una psoriasis diferente. ¿Por qué? Porque está ese gen comprometido. Entonces, sobre esa base genética se ha estudiado que hay un compromiso de la inmunidad que se llama innata y la inmunidad adaptativa, con una gran participación de células, con un gran proceso inflamatorio que lleva a una inflamación sistémica y a una enfermedad que es crónica, que se sostiene en el tiempo, que tiene periodos que está muy bien y periodos que puede nuevamente empezar a tener más lesiones. Es lo que se llama de remisiones y de exacerbaciones, ¿verdad? Claro. Y sobre esa predisposición genética y sobre esa alteración de la inmunidad existen gatilladores, como yo hoy te decía, por ejemplo, del estrés. Entonces se habla de que es una enfermedad multifactorial. ¿Por qué? Okay. Porque sobre esa base genética, sobre esa alteración de la inmunidad, aparecen estos personajes que vienen como a hacer que la enfermedad empiece. ¿Y cuáles son? Tenemos el estrés, tenemos, por ejemplo, los traumatismos, el sol excesivo, que genera una quemadura solar, todo lo que estime, lo que irrite, eso se llama fenómeno de Koebner, el rascado, los procesos infecciosos. Por ejemplo, a partir de una angina estreptocóxica puede aparecer una psoriasis, sobre todo en los adolescentes y en la gente joven, que se llama gutata, porque son como gotitas chiquititas. Sí, sí. El HIV también puede desencadenar. Algunos tratamientos que los pacientes utilizan para otras patologías, hay alguna lista de remedios que empeoran la psoriasis, por ejemplo. Bueno, vos sabés que con respecto a eso, el otro día leía, no era una paciente de acá, era creo una paciente de España, ¿sí? que había tenido COVID y que después le disparó una psoriasis tremenda, post-COVID. No llegué a ver qué medicación le habían dado, porque debemos decir que algunas de las medicaciones son disparadores de nuestra psoriasis, ¿no? De la de COVID. Exacto, el corticoide, por ejemplo, puede ser disparador. El COVID en sí mismo, bueno, tenemos que estudiarlo, pero es un virus y está dentro, digamos, de las infecciones. Exactamente, entonces también puede ser un disparador. Yo he tenido casos, por ejemplo, de pacientes que su primera manifestación de psoriasis fue a partir de descubrirle después que era HIV positivo, por ejemplo. Claro, sí, eso hay mucho. Muy importante, que llamaba la atención en un contexto de que no había casi antecedentes, se estudia el paciente y se detecta el problema. Por eso, esto también la importancia de que no es solo el impacto en la piel, somos un todo, donde importa nuestra parte emocional, donde importa nuestra piel, pero importa también todo nuestro organismo. Por eso no es lo mismo el que es gordo, no es lo mismo el que tiene presión, no es lo mismo el que tiene azúcar en la sangre. Todo eso conlleva a un pronóstico más reservado, a un pronóstico peor, digamos, ¿sí? Claro. Nora, ¿por qué en el embarazo en general, que no fue mi caso, la psoriasis mejora? Bueno, tiene que ver con una parte hormonal, es decir, en el embarazo puede pasar un poco de todo. Hay más o menos 50%, 60% de que las pacientes mejoran. Hay sobre todo porque hay un aumento de hormonas, hay un aumento de progesterona, es decir, tiene que ver con ese cambio hormonal que favorece, pero no es tan exacto. Es más o menos los estudios que se han hecho. Hay un porcentaje que no tiene cambios, o sea, ni le pasa nada, es decir, mantiene lo mismo, y hay un porcentaje que empeora, y hay una enfermedad que está un poco discutida, no se sabe si se la considera una psoriasis o no, que es una forma pustulosa dentro del embarazo. Ah, caramba. Sí, entonces en el embarazo puede pasar un poco de todo. Por suerte, el mayor porcentaje mejora, pero también están estos casos de
que empeoran o que pueden hacer una forma un poquito más severa de esta enfermedad que está buscando ubicarse, si sigue considerada una psoriasis pustulosa o es una variedad que se ve solamente dentro del embarazo, ¿verdad? Yo no tuve pustulosa, pero sí tuve un brote importante. Igual para mí era como, pero la verdad que fue en el embarazo. Igual yo siempre, en aquella época, según su abuela, era una cuestión de amor propio. Yo era una paciente que era una cuestión de amor propio y no de libros, porque era como que le rompía siempre las reglas, ¿no? Pero la fototerapia fue mi gran aliado en ese momento. El VA, que no había VB, el VA fue mi salvador, la verdad, en muchos, muchos años. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ese brote fuerte post-embarazo? En la lactancia, por ejemplo, donde se les complica tanto la vida a las mamás, que no pueden tomar nada. ¿Qué se puede poner? Bueno, otra vez viene a cumplir un rol el descenso de las hormonas, ¿verdad? Claro. Y puede generar un brote. También hay digamos, se deja un poco de lado, vos viste que cuando las mujeres están embarazadas o estamos embarazadas, parecía que estuviéramos enfermas, es decir, como que realmente nada se puede aplicar, pareciera como que hay que suspender todo y estamos dedicados. Es real, en cierto, sobre todo en el primer trimestre, pero en realidad también a veces hay un poco de descuido en el seguimiento de lo que uno tiene cuando está en el embarazo porque se da prioridad a todo, digamos, el bebé. Plazo, exacto. Y, por ejemplo, el VB de banda angosta es una buena opción como tratamiento que ha surgido no hace tanto para esos estados de lactancia, para las embarazadas, para los niños, recibir ese rayo ultravioleta B, que está en un rango más pequeño, por eso se llama de banda angosta, más o menos unos 313 nanómetros, y tiene esa ventaja, a diferencia de lo que vos hiciste, que era el PUBA, que no necesita un fotosensibilizante, que es lo que yo lo hacía en el embarazo lo hacía sin nada. Claro, pero en realidad te hizo bien, pero en realidad para que el ultravioleta A funcione necesita tomar una medicación. Sí, fue la única vez que no lo tomé. Siempre lo había tomado con el. Claro, porque en ese caso está contraindicado. Sí. Y el efecto es menor. Pero ahora, con el VB, sí se puede utilizar en estos casos. Sí, yo no sé por qué acá en la Argentina no se desarrolló como en Estados Unidos o en Europa, el hecho de tener los equipos en sus casas, que eso es bastante común en Estados Unidos, ¿no? Y en Europa. Porque tenemos el tema de que, qué sé yo, el VB es fantástico, yo creo que es una excelente terapéutica, pero tiene el tema de tener que ir, de trasladarse, de que hay muchos lugares donde no hay. Sí, eso es una desventaja, pero lo que pasa, Silvia, que en realidad yo creo que es muy importante que todos los tratamientos sean supervisados. Yo creo lo mismo, yo creo lo mismo. Porque en realidad ahí vienen, yo no soy muy partidaria, no solo en psoriasis, sino en general, esta cosa de decirle, bueno, ponete un líquido que es más fuerte o un tópico que es más fuerte. ¿Por qué? Porque ahí vienen, digamos, todas las contraindicaciones. Entonces, esto es una terapia, el ultravioleta controlada, hay un profesional, hay controles con respecto a la vista, hay controles del tiempo, ver qué pasa con esa piel si se empieza a enrojecer demasiado. Entonces, ¿cómo están los tubos? Exacto. Y además también, ¿qué más importante que cuando uno tiene una enfermedad pueda contar con un profesional que se haga cargo de esa enfermedad y que construyan un buen vínculo entre dos? ¿Por qué hacerse cargo uno de un tratamiento? Además, ¿no? Vos sabés que vos entraste en un tema que para mí es fundamental en una enfermedad crónica. Y sobre todo en una enfermedad como la nuestra, que vos dijiste, épocas de revisión, épocas de que se vuelve loca, que te mirás y le decís, ¿qué te pasa hoy? Sí. ¿Qué es lo que tiene que haber? ¿Cómo se construye ese vínculo entre el paciente y el médico? Yo sé que las relaciones humanas son muy especiales, cada uno tiene su particularidad, pero creo que es tan importante en el desarrollo de esa persona y en cómo va a estar, lo que logre hacer con el médico, cómo logre empatizar con él,
creo que para mí es como la mitad del tratamiento, como la mitad del éxito. Bueno, para mí también. O sea, yo creo que sin empatía no se puede transitar la medicina. Claro. Bueno, como todos los vínculos, depende de Sí. dos, donde el paciente tiene que tener mucha confianza en ese médico y el médico también abrir su corazón, generar un vínculo importante, que no solo es lo que le está pasando en la piel, sino qué le pasa en general. Para mí es muy importante saber cómo está el paciente, cuál es su actividad, qué es lo que le pasa a nivel emocional, lograr que pueda cumplir los tratamientos, pero también pienso cuando doy un tratamiento, darlo de la mejor manera posible para que haya una adherencia. No le digo, bueno, una crema ponétela 5 veces al día porque nadie se la va a poner. Entonces también pensar, ponerse en el lugar del otro. Y también, por ejemplo, nosotros en el Argerich tenemos mucha experiencia, que vos lo sabés, de hacer talleres. Sí, Entonces, sí. talleres para pacientes y que lo hacemos con el equipo de salud mental, Sí. Y generan dinámicas lúdicas. De repente nos reunimos los médicos con la gente de salud y con los pacientes, y de pronto se hacen juegos, se dibuja, y vos sabés que yo ahí me fue también muy importante para mí como médica, porque empecé a descubrir personalidades distintas de los pacientes, porque en ese entorno de repente me sorprendía determinados comentarios, o sea, pudimos generar un vínculo muy interesante. Entonces, porque también hay que construirla como toda relación, sino también hay como un cansancio, un agotamiento del vínculo. Pero para mí eso es fundamental, la confianza y bueno, y estar unidos, porque esto es una línea de tiempo. Siempre la psoriasis va a tener que necesitar la mirada del médico. Sí, sí, sí. Pero yo siempre digo, tengo mi mismo médico desde que tengo 18 años. Bueno, porque lo encontraste, porque también hay que buscarlo. Hay que en buscarlo. realidad lo heredé de mom. Heredaste, exacto. Pero como todo tipo de vínculo, es decir, nosotros buscamos esos vínculos y a veces no los encontramos en primera instancia, hasta que llegás a encontrar el profesional que reúne todas esas condiciones que vos necesitas. Eso es así, como en la vida misma también. Mirá que iba por otro lado, pero yo siempre voy cambiando a medida que vamos charlando, porque mientras estoy escuchando, que creo que hablabas mucho a corazón abierto, ¿qué le pasa al médico cuando nosotros los pacientes no les respondemos bien? O sea, yo creo que es muy común en el paciente crónico de psoriasis o de lo que sea, que se harte, que se canse, que es válido eso, que lo tenés que trabajar, que otro que está al lado te tiene que ayudar. Para eso creo que son re importantes las organizaciones de pacientes. Cuando vos sabés que, por ahí yo me imagino, pilas de veces le digo a amigas mías, ¿para qué fuiste al médico? Pero no en psoriasis, en lo que sea. Porque van al médico, le dicen que hagan algo, me incluyo a veces, y después te olvidas de tomar la pastilla, te olvidas de hacerte el análisis, etcétera. ¿Qué le pasa al médico? ¿Se frustra, se enoja, se entristece? ¿Qué necesitan ustedes? No, lo que uno necesita es que el paciente pueda cumplir lo que uno le plantea, que se comprometa con lo que uno le dice, que trate de poner la mejor voluntad y hacerse un replanteo. Yo siempre les digo también, para mí es muy importante si el paciente está feliz. Sí, ni hablar. A ver, es algo fuerte decir, ¿no? ¿Dónde está la felicidad? ¿Cómo la encontrás? Pero vos sabés que la felicidad hay que ir a buscarla y hay que pasar por los desafíos. Entonces siempre digo que también vean cómo están en su vida, qué cosas les gustaría modificar, si necesitan tener un apoyo psicológico para poder charlar en un ámbito especial determinadas cosas. Entonces trato de ir buscando por dónde está el problema. Por ejemplo, a veces esto de la autoagresión, porque vos viste que es lo que pasa con nosotros. Uno quiere estar bien, pero curiosamente te agredís y de repente sabés que, por ejemplo, el rascarte te hace mal, como muchas veces se lo he explicado, porque genera más psoriasis, pero está ese impulso, ese nerviosismo que te lleva a hacerlo. Entonces, bueno, hay que ir trabajando todas esas aristas
Y trato, bueno, hay pacientes que tienen psoriasis más difíciles, sí, donde hay una mayor resistencia a la respuesta, pero nunca bajo los brazos, siempre voy por más, por tratar de optimizar al máximo todos los tratamientos y ofrecer otro tratamiento. Es decir, lo importante en psoriasis es que siempre se puede, que siempre hay algo, que eso es importantísimo. Qué bueno lo que estás diciendo, Nora, qué bueno lo que estás diciendo. Vos es que lo digo muchas veces, siempre, hasta hace 10 minutos, el comentario era, yo ya pasé por todo. No es así. Cuando vos empezás a preguntarles, pasaron por 3 cremas, la misma con diferente nombre. No es que vieron todo lo que había. No. Ya fui a ver a 500 médicos, por supuesto que no fue 500, pero realmente es como... Es decir, yo creo, antes, viste que antes se decía que cuanto menos supiéramos mejor sobre la psoriasis, yo creo al revés. Creo que cuanto más sabes, más herramientas tenés. Hoy tenés que saber qué te puede pasar. El otro día una chica subió una foto al Facebook de los deditos, tenía hongos. Yo le miro los dedos y digo, 2 dedos al pie. Digo, estos dedos tienen artritis. Entonces le escribo por inbox. Ajá. Ella no tenía la más pálida idea de que tenía una artritis, sabía que le dolía mucho la espalda y que le dolían un poco los dedos, pero no sabía que existía la artritis psoriásica. Entonces bueno, vos tenés que saber. Exacto, eso es importante lo que decís, pero también lo que uno tiene que informarse y saber en dónde se informa. Es decir, no podemos luchar con toda la información que viene. Con el doctor Google. A los médicos especialistas eso sí, nos indigna leer tanta cosa no cierta, que se da como la salvación, como la cura. Entonces, uno se tiene que informar, pero de fuentes, o sea, puras, óptimas, confiables, como son las sociedades de dermatología, las asociaciones, las asociaciones de pacientes. Entonces, el trabajo es individual, es decir, uno tiene que ir por la buena información y siempre tiene que ser una información médica, especialista en el tema. Eso es lo importante. Lo otro no construye, lo otro destruye. Genera el tener el informarte. ¿Cómo procesás esa información si vos no sos médica, si vos no sos especialista en el tema? Te genera mucha ansiedad. Imagínate si es una mala información. Claro, entonces, eso es importante. Hay un montón de hospitales, el que no tiene acceso a un sistema privado tiene un montón, la mayoría de los hospitales tienen centros especializados en psoriasis. Sí, casi todos. Casi todos. El que tiene un servicio de salud privado, también se saben los especialistas que se dedican al tema, es decir, siempre hay una fuente para informarse, o con ustedes, con AEPSO, con las asociaciones de pacientes, pero eso es lo más importante. Norita, ¿sabés que este año el tema del Día Mundial de la Psoriasis, en realidad fueron 3 años, el año pasado fue Está Conectado, y esto tenía que ver con está conectado con tu médico, está conectado con tu enfermedad, está conectado con las organizaciones de pacientes. Este año está informado, y acá donde vamos es al tema de la buena información, la información confiable, la que puede construir y realmente marcar dónde está la información peligrosa, ¿no? Que hay mucha, y muchísimo. En realidad, o sea, es que soy una convencida de que nadie se preocupa en realidad traté de hacer ese camino, empecé por ANMAT y ANMAT me dice, no, ¿sabes que no somos nosotros? Esto depende del Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud nadie se ocupa, nadie. Las sociedades médicas no lo siguen, y es como que, ¿viste? Y yo creo que hay que terminar con esas cosas mágicas. Eso sería lo ideal, de que haya un organismo superior que nos esté protegiendo y que saque toda la mala información. Pero como eso no ocurre, por eso lo que te decía, que el trabajo es individual, es decir, depende de nosotros protegernos a nosotros mismos e ir en búsqueda de la información correcta, ¿verdad? ¿Por qué razón todos describen en que tardaron mucho en tener el diagnóstico correcto? Y esto lo estamos viendo tanto en dermatitis atópica
como en psoriasis. Bueno, en psoriasis lo hemos visto desde hace muchos años. ¿Con qué otras enfermedades se pueden confundir la psoriasis o la dermatitis atópica? Para que haya siempre esta constante de que los enfermos dicen, no, no me diagnosticaron hasta 4 años más tarde, 3 años más tarde. Bueno, a ver, quizás porque el paciente, en el caso de los niños, siguen con su médico de cabecera, con el pediatra, o el médico clínico. A nivel de dermatología, el dermatólogo hace un diagnóstico certero y la psoriasis es muy clara y clínicamente tiene síntomas que es de fácil diagnóstico. Puede a veces confundirse, por ejemplo, la psoriasis tiene una forma invertida, que quiere decir que no está tan común. Por ejemplo, la más común es que tome cuero cabelludo, codos, rodillas, es decir, zonas salientes. Pero la forma invertida es como que se escondiera y toma las axilas, toma la zona inguinal. Y de repente puede confundir el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ahí se ve enrojecimiento, pero no están las escamitas, no está esa lesión blanquecina. Sí. ¿Por qué? Porque son zonas húmedas. Y eso entonces puede dar un diagnóstico equivocado. De pronto, si es solo en axilas, pensar que es una dermatitis de contacto por un desodorante, por ejemplo, un antitranspirante. Claro. O si es en la zona inguinal, vemos que vienen tratados mucho tiempo como si fueran hongos. Hongos, sí, entonces, clásico. De repente, una localización un poco diferente, atípica, puede llevar al diagnóstico de que no sea tan rápido. También hay una forma pustulosa, que son pequeñas pústulas, pero son abacterianas, es decir, que no hay germen en esa pústula, pero da variantes distintas que se localizan en las manos o en los pies, y a veces no se piensa. ¿Por qué? Porque la psoriasis se la asocia al color rojo y a la escamita, y por ahí no se la asocia a esa lesión diferente, y se la trata como si fuera, por ejemplo, una disidrosis, una reacción de tipo alérgica, ¿comprendés? O de repente, pequeña localización en cuero cabelludo, que para un especialista es muy clara, y para quizás otra mirada cree que es una dermatitis seborreica o es una caspita. Entonces dice, tengo caspa. Entonces, quizás viene ahí el error. Y claro, y también por ahí un poco esa consulta tardía, porque de pronto por ahí su médico de cabecera o demás le iba dando un tratamiento considerando que era una micosis o considerando que era un eczema o otro tipo de reacción, ¿verdad? Claro. Uy, sí, montones de gente, pero no solo acá, Mirá que yo estoy en grupos internacionales de habla hispana y yo no te puedo explicar la cantidad que usan cremas de hongos. Es tremendo. Porque se confunde con eso, o con un eczema, o hongos. Y también, Silvia, la psoriasis puede estar en pequeños lugares. Por ejemplo, yo he tenido psoriasis solamente en zona genital, entonces, y de repente es un lugar que no se ve, pero que compromete mucho la calidad de vida, y que por ahí la manejó el ginecólogo un tiempo largo, pensando de que estaba vinculada con un proceso irritativo o con un hongo. Entonces, esos son los casos donde llevan al que no sea el diagnóstico temprano, de certeza, ¿no? Claro. Vos estabas hablando recién de la psoriasis pustulosa, que sé que no es común, que no sé, ¿en qué porcentaje se encuentra la pustulosa? Mira, no es un porcentaje demasiado elevado, pero puede ser a veces entre un 15%, 10%, no hay, tampoco sabés qué es lo que pasa, no se publica demasiado. Es decir, no hay demasiados estudios en psoriasis pustulosa, y la variante que más se publica es una que se llama von Zumbusch, que es una psoriasis pustulosa generalizada. Pero, pero la forma palmoplantar es bastante más común, pero en general, pero en general no podemos tener un porcentaje muy certero, porque las investigaciones no son tantas, y todos los ensayos de los tratamientos se hacen en psoriasis en placas, no se hacen en formas pustulosas. Entonces, por ahí... Bueno, ahí estaba yendo yo, ¿no? Ahí estaba yendo yo. Las personas que tienen palmoplantar, pustulosa, digamos palmoplantar, que es un poco más común a lo mejor, ¿no? Sí, la ¿tienen medicaciones buenas? ¿Realmente tienen? Sí, porque acá, ¿qué es lo que pasa, Silvia? Acá lo importante también es el concepto que
que la psoriasis no solo se trata si está toda la superficie del cuerpo comprometida, o sea, importa no solo cuánto se tiene, sino también la localización, esos lugares especiales. Entonces, tener psoriasis en las palmas, en las plantas, es una psoriasis grave también, es una psoriasis importante porque compromete la calidad de vida. Entonces, sí, enormemente, enormemente. Entonces depende de la mirada del médico. Entonces, si hay una mirada de un médico que no es especialista, puede decir, tiene solamente las manos, tiene un poquitito en las manos. Vos sabés que mi hermano mayor, que se murió a los 33 años de otro tema, de un problema pulmonar, no tuvo vida. En una parte de su vida, antes, o sea, se murió con eso, sí. Él tenía palmoplantar y le dijeron que tenía deshidrosis. Pero no te puedo explicar, no podía, tuvo que dejar su trabajo, terminó de cajero en el restaurante de un amigo, no podía manejar las manos, no podía pisar, era tremendo, tremendo. Y yo cuando fundé a EPSO me di cuenta que él había estado mal diagnosticado. Hoy me llevaría a mí 10 años. Exactamente. Su vida fue tremenda, tremenda. Vos sabés, Silvia, que sigue habiendo trabajos donde están subtratados los pacientes, sí, donde sí. Muchas veces la mirada del médico no es la misma que tiene el propio paciente, porque el paciente ve que tiene un compromiso de calidad de vida mucho más importante de lo que parece. Exacto. Sí. Entonces, sí, en estos casos, donde los tratamientos convencionales, llámese cremas, o alguna terapia ultravioleta que puede ser localizada, se tiene que tomar como una psoriasis severa que necesita un tratamiento sistémico, y el tratamiento hay que dárselo. Eso es lo que se llama tener una buena mirada del paciente y no solo ver cuánto superficie corporal está comprometida, sino calidad de vida. Entonces, tenemos que valorar. Hay pacientes que pronto tienen solamente las uñas, pero tienen un contacto público muy importante, y realmente le compromete esa calidad de vida, hay que tratarlo también. Es decir, eso es el concepto que hay que tener, ¿no? O sea, ¿dónde está la psoriasis y qué es lo que necesita adaptado para cada paciente? O sea que vos, por ejemplo, hoy los biológicos que usás para la psoriasis en placa, ¿sirven para la polmoplantar o hay específicos? Mira, en general hay algunos que pueden tener algunas estadísticas mejores de respuesta, pero en general, es decir, esta terapia biológica va a actuar, son lo que se llaman anti-TNFs o anti-interleuquinas, y entonces son los tratamientos específicos para frenar todo ese proceso de inflamación, toda ese lío de células que están generando estos cambios en la psoriasis. Y entonces, en general, tienen muy buenas respuestas en todas las, variantes de la psoriasis, ¿verdad? Bien. Vos estabas hablando de esto de la inflamación, ¿no? Y muchos dicen la psoriasis es una enfermedad de la piel. Y creo que el mundo está dividido en 3/4 y 1/4 ahora ya. Ya hablamos de enfermedad psoriática, metemos la artritis ahí y decimos, señores, no estamos frente a una enfermedad de la piel. No, realmente es así, Silvia, y esto lo vimos en la línea de tiempo, los que hacemos psoriasis desde siempre, porque yo casi desde que me recibí empecé a hacer psoriasis. Hemos visto la evolución y la mirada diferente, y esta mirada integral del paciente, y esta nueva definición, donde uno habla de una enfermedad sistémica, porque se ha observado que esos cambios inflamatorios y esas células están generando ese intercambio acelerado de esa piel que se va descamando muy rápido, y esa vasodilatación, por eso el enrojecimiento, también puede estar ese proceso en otros órganos. Por eso que se habla de que la psoriasis tiene comorbilidades. ¿Qué quiere decir? Puede tener enfermedades asociadas. Entonces, no quiere decir que a todos le pase, pero el médico que hace la especialidad tiene que tener una mirada integral y ver cómo está el paciente en su totalidad, cómo está su presión, cómo está el azúcar en sangre. Y sabes, Silvia, que es muy importante y que lleva a fracasos en los tratamientos el sobrepeso y la obesidad, porque eso
genera, o sea, ahí hay un gran proceso inflamatorio, o sea, esas enfermedades comparten este mecanismo inflamatorio como se ve en psoriasis. Y por eso es que se habla de asociaciones. Entonces el paciente tiene que ser estudiado. Lo estudiamos como todos, pero con una mirada un poquito mayor. Entonces no es lo mismo que esté gordito que esté flaquito. Es decir, es muy importante controlar el peso. Es muy importante evitar lo que se llama síndrome metabólico, que es cuando aumenta el azúcar, cuando aumenta la presión, cuando la cinturita abdominal está más grande, cuando aumentan los triglicéridos y el colesterol, es el semáforo rojo, es la alerta. Entonces, no está bueno eso, semáforo rojo. Tampoco quiere decir que a todos le va a pasar lo mismo. Volvemos a decir que esto es a cada persona, es un estudio diferente, es una mirada diferente, pero ese es el concepto de este trabajo en equipo con los médicos clínicos, con los cardiólogos, porque también esto lleva a un mayor riesgo de problemas cardiovasculares. Entonces, por eso es importante, ¿no? Nora, ¿tiene que ver la severidad de mi psoriasis que yo desarrolle todo eso? Mira, vos sabés que no está esto vinculado, o sea, porque la severidad, ¿cómo se mide de la psoriasis? Vos sabés que existe lo que se llama clinimetría, son marcadores donde uno mide cuánto tenés de colorado, cuánto tenés de escama, cuánta superficie corporal, a eso le sumás la calidad de vida, pero de pronto una psoriasis puede ser leve, a nivel de que no tiene demasiada extensión, ni siquiera tiene gran compromiso de calidad de vida, pero el paciente puede tener una comorbilidad, no siempre está vinculado. Ahora, por supuesto, al tener una psoriasis un poco severa, también uno está como más atento, pero no siempre está vinculado eso. O sea, se puede tener una manifestación no muy importante y de repente se puede tener una artritis muy severa, con un cuadro cutáneo que casi no está. A eso, ahí te estaba llevando. Porque por eso creo que es tan importante que aunque tengas una psoriasis leve, vayas a tu médico al menos 1 o 2 veces al año. Para ver qué otras cosas pueden haber pasado con tu cuerpo. Y nosotros lo que vimos que antes se decía que, que con una psoriasis grave es más probable que desarrolles artritis, nosotros veíamos en el 0800 que gente con una psoriasis recontra leve desarrollaba una artritis. Exacto. Que eso también, otra de las cosas de los mitos, Silvia, que dicen, uy, se me fue para adentro la psoriasis. El paciente dice, se me fue. O sea, como que, y que va a ser, y que sí, como que se me fue para adentro y que muchos creen que sí o sí, con el tiempo, con la cronicidad y la evolución, van a ser todos artritis. No es así. Es decir, también tiene que ver esa genética, esa predisposición, y hay un porcentaje entre 30 y 40% de los pacientes que hacen artritis. Entonces, no todo es para todos. Eso es importante. No quiere decir que todos los pacientes van a tener, a lo largo de su vida, van a terminar con una inflamación de la articulación. No, van a serlo los que tienen esa predisposición, ligada a esa genética, a esa herencia, ¿verdad? Y por eso la importancia de, generalmente, lo más común es que aparezca primero lesiones cutáneas y después lo articular. Pero se han visto que algunos pacientes pueden hacer el camino inverso. Pero lo más común es primero ver manifestaciones en la piel, aunque sean mínimas, y después aparece esa inflamación que duele, que también se ponen los dedos como gorditos, como vos dijiste, esa chica que miraste y vos decís, ¿qué está pasando acá? Que eso se llama dactilitis, que son como dedos en salchicha, más gorditos, porque toman lo que se llaman las articulaciones interfalángicas de los dedos, esa rigidez y sobre todo matinal. Es decir, como que a la mañana cuesta más encender los motores, ¿verdad? También se puede inflamar los tendones, el tendón de Aquiles, tendinitis, dactilitis, es decir, hay pequeños parámetros y es importante estar como un paso previo, porque para realizar el tratamiento oportuno, para que esa articulación esté conservada, ¿no? ¿Sabés que me estaba acordando de lo otro de los mitos? ¿Te acordás cuando te decían no comas carne, no comas
no tomes cerveza. Ay, Bueno, yo creo que ese es un buen tema, que nos habíamos olvidado. eso ¿Qué es bueno. pasa con la comida? ¿Hay Eso alguna sí, comida que no tenés que comer? mira, eso es un muy buen tema, porque siempre te acordás que los pescados, que esto, que el otro. Y también la mala información siempre hace esas dietas estrictas, ¿viste? Siempre que lees algo en medicina por fuentes no buenas, te dicen una dieta determinada porque aportes de esto, aportes de otro. A ver, la dieta va a estar relacionada en cuanto el paciente tenga a nivel clínico algo que necesite hacer una dieta, ¿verdad? Es decir, si el paciente tiene una resistencia a la insulina o tiene una tendencia a aumentar el azúcar, bueno, va a tener que hacer una dieta libre de azúcares. Si es hipertenso, va a tener que disminuir el sodio, ¿verdad? Ahora, si vos me decís, hay una dieta específica para mejorar, no. Sí hay, se sabe, por ejemplo, en cuanto podríamos ponerlo dentro de dieta, el alcohol. El alcohol se sabe que en grandes cantidades y demás, o sea, un alcohol controlado, poquito, no habría problema, pero sí hay muchos trabajos del rol del alcohol y el empeoramiento de la psoriasis. También, Silvia, lo que se está viendo, que es interesante y abre algunas puertas, el estudio de lo que se llama la microbiota, de las bacterias a nivel intestinal, la microbiota intestinal, y parece ser que quizás incorporando probióticos podría haber una mejora. Hasta ahora son trabajos incipientes, que esos probióticos vieron que la piel, digamos, cuando se ponían cremas con urea o demás, era mejor la absorción, o es decir, como que hubo un impacto a nivel de la barrera cutánea satisfactorio. Entonces, eso puede ser una línea de investigación, que la incorporación de probióticos puedan llegar a mejorar, incorporarlos dentro de la dieta. Y ¿Dónde están los probióticos, Nora? ¿Qué son los probióticos? Por ejemplo, los que son los lactobacillus, el tipo... No va a dar las marcas. Eso, por ejemplo, incorporarse ese organismo vivo para que la microbiota pueda tener un buen desarrollo. También, por ejemplo, se han hecho estudios con respecto al gluten. Hay pacientes con enfermedad celíaca que nosotros hicimos en el hospital un estudio de enfermedad celíaca y psoriasis. Nosotros no encontramos cambios, es decir, cuando el paciente detectó que tenía enfermedad celíaca, no vimos cambios que hayan mejorado su psoriasis, pero sí hay muchos trabajos de que sí. Es decir, que es un poco, hay en algunos casos, se detecta la enfermedad celíaca, se saca el gluten y han tenido mejoría de las placas de psoriasis. O sea, que hay en algunos casos sí, en otros no. ¿Hay alguna relación entre la enfermedad celíaca y la psoriasis y el tema de las tiroides? Bueno, lo que pasa, eso es lo que te decía, en enfermedad celíaca se ha visto esto de que no se ha visto que las personas con psoriasis tengan mayor incidencia de enfermedad celíaca, pero sí se ha visto esto de que en algunos el gluten puede ser un responsable. Con tiroides u otras enfermedades, es decir, hay enfermedades que comparten un poco, como pasa, por ejemplo, con diabetes, comparten los mismos mecanismos de inflamación. Con Crohn, con... Exacto, son esas las que están dentro de donde las llamadas autoinmunes. Entonces, por eso hay como mayor incidencia de determinadas enfermedades, enfermedad de Crohn, que es una enfermedad intestinal, que también se puede vista en los pacientes con psoriasis. Pero hablando de la dieta, hasta ahora no, salvo el alcohol, esto que te cuento del gluten, esto que te cuento de que va a pasar con la microbiota intestinal, después no hay algo que diga, bueno, yo dejo de comer esto y voy a mejorar, ¿verdad? Hay gente, esto lo vi, ahora lo veo un poco menos, pero una época de la moda de ir a hacerse limpiar el intestino. Viste que se hacían esos lavajes tremendos que yo no entiendo que se puedan hacer. Y algunos creen que eso les puede servir, pero yo creo que son cosas que pueden ser peligrosas, ¿no?
Mira, un poco se va a ir viendo si se siguen estas investigaciones, estudiando si hay participación de bacterias a nivel intestinal. Ya se están encontrando algunas diferentes en los pacientes con psoriasis, lo mismo que a nivel piel. Entonces creo que esto es un poco lo que se viene nuevo, esto de el rol. Por ejemplo, sabemos que el estreptococo puede desencadenar una psoriasis, entonces se está estudiando el rol de las bacterias a nivel de la piel, se está estudiando el rol de las bacterias a nivel intestinal. Quizás puedan abrirse nuevos caminos de tratamientos o demás con respecto a esto, ¿no? Lo que estás diciendo es como música para los oídos de las personas con psoriasis, porque creo que siempre estamos atentos a ver qué hay, a ver qué hay de nuevo, a ver si va a estar accesible. ¿Hay mucho que viene nuevo? ¿Hay mucho que se está investigando muy interesante, diferente a lo que veíamos? Y mira, lo que más se está investigando y que ya se tiene es el rol de la interleuquina 23 como algo muy, muy importante, como para frenar la acción de la interleuquina 23 y así evitar toda esa cadena inflamatoria que se produce con lo que es el TH1, TH17, es decir, bueno, esos son los mayores avances, es ver que, digamos, ir a apuntar justo, ¿no? A gatillar justo en la zona más específica de la psoriasis. Exactamente, esos son los avances. Es decir, cada vez se está haciendo más específico el tratamiento, ¿no? Es decir, ir a cuál es la célula que es la responsable de toda esta inflamación que estamos hablando. Esto es ¿Ya se sabe cuál es la célula responsable de toda la inflamación? Y bueno, en realidad es toda una cascada bastante compleja, Silvia, que empezás con lo que se llama inmunidad innata, donde ahí empiezan a participar las células dendríticas, células de Langerhans, hay un montón de células que participan. Ahí entonces empiezan a producirse todas esas citoquinas y hay un rol muy importante de lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, el rol muy importante de interleuquina 17, el rol muy importante de la interleuquina 23. Esos serían los protagonistas hoy. Hoy se habla de lo que es la interleuquina 17, de que, digamos, actuar sobre ella, por eso es como que si actúas, como el 23 tiene una acción para que se active, entonces si bloqueas a la interleuquina 23, impedís que la 17 haga toda su acción. Eso sería hoy lo último, lo que se está trabajando, ¿no? En investigación y en estos nuevos productos que están saliendo, ¿verdad? También hay muchos trabajos sobre el rol del cigarrillo, más cantidad de cigarrillos, psoriasis más, ahí sí está muy vinculado el abuso, digamos, tanto del alcohol como del cigarrillo a formas de psoriasis más severas, ¿verdad? Y sobre todo se han hecho muchos trabajos en mujeres fumadoras con psoriasis. Sí, exactamente, en mujeres. Psoriasis pustulosas muy rebeldes. Entonces, todo lo que es abuso, exceso, ahí juega un rol importante de severidad, ¿no? Sí, bueno, Norita, estamos llegando al final, fue un placer como siempre, gracias por desasnarnos, yo siempre termino aprendiendo algo, por más que haga 15 años que AEPSO está, cada vez que escucho a un médico hablar, aprendo algo nuevo, ¿no? Porque además hay muchas cosas como que van cambiando, hay cosas que se mantienen absolutamente, que son como medulares en la enfermedad, pero todos los días vemos estudios y estudios, viste, que van apareciendo y vamos aprendiendo un poco más. Me gustaría que le des un mensaje a los enfermos hoy, a los pacientes. Bueno, es un momento muy difícil porque estamos en este momento de pandemia, es donde hay que poner las mayores fuerzas, no hay que bajar los brazos, si no se puede llegar a la consulta presencial, que no se puede hacer una consulta virtual, no dejarse estar, la consulta virtual se maneja muy bien, se puede hacer, de pronto también hay muchos hospitales que tienen, por ejemplo, en el caso mío, hacemos a nuestros pacientes la consulta a través de la computadora, nos mandan sus fotos, es decir, hay formas para seguir conectados. Hay que seguir estando conectados con el profesional, tiene que tener su médico de confianza, un dermatólogo que
sea especialista en psoriasis, que se dedique, el trabajo en equipo, y bueno, el concepto que yo quiero que quede es que consideren que su psoriasis es única. ¿Por qué? Porque el individuo es único. Entonces, eso va a requerir una mirada especializada y una mirada que le va a dar lo que realmente necesita. No usen lo que le dice otra persona, no, nunca, ¿sí? Porque puede haber contraindicaciones muy importantes. Entonces, y que sepan que siempre hay tratamiento. Por eso decimos, o dice, la psoriasis no se cura. Sí, se cura. ¿Por qué? Porque uno no puede decir no se cura porque uno dice entonces no tenemos ningún tratamiento. No, tenemos tratamientos porque ahora quizás lo tengamos que hacer siempre tratamiento y seguramente porque hay que pensar que es una enfermedad crónica que se instala como el que tiene hipertensión o como el que tiene diabetes. Pero existen tratamientos y hay que ir a buscarlos y hay que buscar a un profesional y no hay que bajar los brazos. Bueno, Nora Poggio, 1.000 millones de gracias. Un abrazo muy grande a todos los equipos del Argerich que tanto queremos. Gracias, Silvia. Siempre un placer hablar con vos. Cariños. Gracias, un placer, Norita. Bueno, a todos, este ha sido el final. Cuídense mucho, por favor, salgan si no es necesario. A los jóvenes, cuídennos a nosotros, a los viejos. Piensen que ustedes pueden salir, nosotros no. Mantengan la distancia, usen el barbijo. Estamos en el peor momento y seguimos creciendo en el momento de esta bendita pandemia. Así que, ¿qué vamos a hacerle? Pero quedémonos lo más posible en casa y si tenemos que salir manteniendo todos los cuidados que tenemos que mantener. Barbijo, distancia. Señores, métanse en la cabeza que hay que mantener la distancia, por favor. Hay un problema. Yo digo que la gente no estudió geometría. No saben cuánto mide 1,5 metros, 2 metros. Bueno, gracias a todos, buena semana. Gracias, Norita. Gracias, cariño.